Buenos días, mi nombre es Carol Viviana Salazar Rivera y voy a hacer la prueba para el puesto de docente de biología. Bueno, chicos, buenos días. En la clase de hoy vamos a hablar acerca del ciclo celular. A lo largo de esta clase vamos a abarcar el siguiente contenido de clase, como qué es el ciclo celular y las etapas del ciclo celular. A lo largo de esta pueden interrumpirme si surgen dudas o preguntas acerca del tema. Bueno, para centrarnos en este tema de qué es el ciclo celular, traje a colación un ejemplo de la reproducción o el desarrollo que tiene un organismo que creo que todos conocemos, el cual es la mariposa. La mariposa debe pasar por diferentes etapas de desarrollo hasta llegar a ser un adulto. Entre ellos son el huevo, la larva o la oruga, la pupa o crisálida y posteriormente el adulto. Una vez el adulto pues ya está en sus condiciones óptimas, puede reproducirse y este ciclo vuelve a iniciar o este proceso vuelve a iniciar. De nuevo por huevo, por larva, por pupa y el adulto. Este proceso se conoce como metamorfosis. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque pues entonces el ciclo celular se consideraría como el ciclo vital de las células para desarrollar sus funciones, para seguir sobreviviendo, generando descendencia, ¿cierto? Entonces, este ciclo celular pues es una serie de etapas de crecimiento y desarrollo que van a sufrir las células desde su nacimiento, es decir, desde que surgen a partir de una célula madre o progenitora y su reproducción, es decir, la división que ellos sufren para dar como objetivo dos nuevas células. Entonces, es pocas palabras, ¿qué es el ciclo celular? Entonces, el ciclo es un proceso mediante el cual a partir de una célula se obtienen dos células. ¿Listo? Eso es de manera resumida. Entonces, para que la célula pues se pueda dividir, debe cumplir con diferentes etapas, ¿cierto? Entonces, primero debe crecer, segundo debe replicar su material genético o su ADN, o, es decir, el ácido desoxirribonucleico, condensar luego ese ADN y dividirse, es decir, para formar pues las dos células hijas. Las células realizan estas tareas con una serie de pasos, ¿cierto? Estos pasos son organizados, son repetitivos, son en general, pues son cíclicos, es un ciclo, ¿cierto? Entonces al final de cada ronda, las dos células hijas que se obtienen van a iniciar ese mismo proceso, ¿cierto? De división para formar otras dos células hijas. Esto ocurre generalmente. En la biología siempre existen excepciones. No se cumple todo pues al pie de la letra, ¿cierto? Pero en general, para objetivo de esta clase, vamos a pues a pensar o vamos a centrarnos en que las células pues sufren este ciclo, ¿cierto? Entonces, este ciclo requiere de dos fases importantes, ¿cierto? Son dos fases que se denominan interfase y la fase M o la fase mitótica. La interfase incluye tres fases o tres procesos, ¿cierto? Tres etapas, que son estos tres. Y la fase mitótica es este. ¿Listo? Entonces, igual más adelante vamos a ir explicando cada uno detalladamente. Entonces, en la interfase, como mencionaba, entonces lo vamos a subrayar aquí para que observen que esta es la interfase, pues tiene tres fases o tres procesos, ¿cierto? Conocidos como la G1 o GAP1, la fase S o fase de síntesis y la fase G2 o GAP2. En este proceso de interfase, ¿qué está haciendo la célula? Se está preparando para realizar el proceso de división, ¿cierto? Entonces en este proceso pues puede crecer, duplicar su ADN, y demás funciones. ¿Listo? Entonces vamos a centrarnos, como estamos aquí en la interfase, entonces nos vamos a centrar en esta partecita del ciclo. Entonces vamos a iniciar con la G1. En esta fase G1, la célula está creciendo hasta obtener un tamaño óptimo, se está preparando, ¿cierto? Para dividirse. Es importante recalcar que si la célula no alcanza ese tamaño óptimo que ellos nos indican, que se indica aquí, pues aquí, antes de iniciar esta fase S, existe un punto de control o también llamado punto de restricción, ¿cierto? De restricción que nos va a impedir
que la célula continúe ese proceso o ese ciclo celular. Esto se hace con el fin de que la célula pues esté en las condiciones necesarias para continuar su proceso de división celular. ¿Listo? Entonces es por eso que este punto de control pues es muy importante. Entonces ya pasamos a la fase S. Ya cuando pues nuestra célula tiene el tamaño que deseamos, se pasa a la fase S o fase de síntesis. Entonces en este, como su nombre lo indica, pues la célula va a sintetizar una copia completa del ADN en su núcleo. Es decir, los cromosomas se van a duplicar. ¿Listo? Entonces es importante saber que en esta fase también se deben pues, presentar los menores fallos posibles, dado que si se presenta un error en la copia de ADN, pues podría ocasionar unos daños letales para las células hijas. ¿Por qué? Porque pues en esta información genética pues se encuentra como toda la información de la madre, como de las funciones, de todos los procesos que deben cumplir las células. Entonces, si hay un daño o un fallo, pues puede tener repercusiones graves en las células hijas. Adicionalmente, ¿qué pasa? Eh, Internamente, en esta fase de síntesis, pues hay unos procesos que nos van a ayudar a que esta duplicación del ADN pues salga en buenas condiciones, que hayan los menores errores. Y eso pues son unos temas un poco más complejos que vamos a ver de manera detallada cuando veamos cada fase. ¿Listo? Entonces, de manera general, eso es lo que ocurre en esta fase S. Además, se va a duplicar una estructura de organización que se llaman centrosomas. Estos centrosomas son muy importantes también en el ciclo celular, dado que nos van a ayudar a separar el ADN o la información genética durante la fase M. Son muy importantes, recuerden los centrosomas en la fase S. ¿Listo? Por último, en la interfase tenemos la G2 o GAP2. ¿Listo? Bueno, se me olvida también comentarles, en esta partecita de acá también existe otro punto de restricción que evalúa si la célula hizo la duplicación de ADN que es necesaria para continuar con todo el proceso del ciclo celular. ¿Listo? Bueno, entonces ya situándonos en el GAP2 o en el G2, en este la célula va a crecer mucho más, ¿cierto? Ya con esta dotación extra que tenemos de la información genética, la célula entra en esta fase y se sintetizan más productos. Entonces, quiero que recordamos cómo es la célula. La célula no solamente es el núcleo de la información genética, ¿cierto? La célula presenta pues un conjunto de proteínas y de organelos que son importantes también para el funcionamiento de la célula. Pues recordemos el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso o el liso, las vacuolas en el caso de las células vegetales. Entonces, esta serie pues, de organelas y de otras proteínas pues, son necesarias también y se requieren pues, para que las dos células hijas que se van a obtener al final de este proceso pues tengan un funcionamiento adecuado. Entonces, por esto, en esta fase G2 también se terminan de sintetizar estos productos. Y ya, pues, el contenido se empieza a reorganizar para prepararse para esta fase de la mitosis. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a entrar ya, como mencionaba, en esta fase M, que es la fase de la mitosis y la citocinesis, donde ocurre, pues, ya la acomodación, pues, de la información genética y ya de la separación de las células, ¿listo? En dos células hijas. Entonces, bueno, en esta fase M, como ellos indican, las células dividen su ADN duplicado y su citoplasma para tener dos nuevas células. Entonces, esto se da en 4 pasos importantes, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces hay que recordar estos 4 pasos. ¿Listo? Estamos en la fase M. Ya pasamos la interfase. Entonces ya en la mitosis, sentándonos en la mitosis, recuerden que en la fase M tenemos mitosis y citocinesis. Enfocándonos en la mitosis, tenemos esta primera etapa, que es la profase. En esta etapa, los cromosomas están constituidos en dos cromatías hermanas. Entonces, bueno,
¿Qué son las cromatías hermanas? Entonces aquí nosotros tenemos un cromosoma, ¿cierto? Este está unido por esta estructura y cada una de estas es una cromatía hermana. Es importante tener esto en cuenta. Como yo mencionaba, en la fase S o de síntesis, la información genética se duplicó. Es decir, a partir de un cromosoma, pues se obtuvo una copia idéntica de esto, ¿cierto? Que nos va a permitir, pues, obtener dos células hijas idénticas. ¿Listo? Entonces, esta es la cromatia. Entonces, están constituidas por dos cromatías hermanas. Ellas están condensadas en el núcleo. ¿Por qué digo que se condensa? Porque generalmente el material genético se encuentra como todo disperso, como todo desde un lado, ¿cierto? Como hebras largas, largas, largas. Y cuando ocurren estos procesos se condensan en cromosomas, es decir, como en estos palitos, en estas cromátidas, para formar los cromosomas. ¿Listo? Entonces estos se condensan en estas formas, y que antes habían como puras hebras, se condensan en cromosomas en el núcleo, como observan aquí. Mientras que en el citoplasma se organizan los centrosomas. Los centrosomas yo los mencioné también en la fase de síntesis, que ellos van a ser importantes para el proceso de qué, de separación del ADN. ¿Listo? Ellos son muy importantes. Entonces, bueno, cuando ya tenemos los cromosomas formados, organizadas las cromatías hermanas en el núcleo y los centrosomas en polos opuestos de la célula, pasamos a la metafase, donde ¿qué ocurre? ¿Qué cambio observa? Entonces, un rompimiento de esta membrana nuclear, ¿sí? No existe ya este núcleo acá, como observan acá, y los cromosomas se unen, eso se llama uso mitótico, que están unidas a su vez a los centrosomas. Los centrosomas que vengo mencionando de la fase de síntesis, ¿cierto? Y se unen mediante estos usos mitóticos a los cinetocoros. ¿Qué son los cinetocoros? Son estas estructuritas que yo mencionaba ahorita antes en la profase, que mantienen unidas las dos cromatías hermanas. ¿Listo? Entonces esto se llama cinetocoro. Eso, entonces digamos aquí, para que lo vean más claro, en cada cromosoma hay un cinetocoro uniendo las cromatías hermanas. Y estas a su vez se unen por este uso mitótico a los centrosomas. ¿Qué nos van a ayudar a hacer? Nos van a ayudar a separar el ADN. Y estos se ubican de esta manera, en el placo, en la placa ecuatorial, ¿sí? En el plano ecuatorial. ¿Listo? Como pueden observar aquí. Es importante recalcar que aquí nos estamos enfocando en la parte de la información genética, sí, en los cromosomas, pero en la célula pues también están ocurriendo cambios en la parte de las organelas, ¿cierto? Como yo mencionaba, no solamente se duplicó la información genética, sino también las organelas, que son esenciales, que son importantes para el funcionamiento de la célula. Entonces, recuerden muy bien eso. Entonces, ya cuando todo está listo en esta etapa de la metafase, ¿cierto? Vamos a pasar a la anafase. En la anafase, voy a subrayar acá, en la anafase se presenta una separación de las cromatías hermanas. Entonces, volvemos al dibujito del cromosoma, ¿cierto? Aquí estaban unidas por el cinetocoro, y luego estos centrosomas van a ocasionar que las cromatías se separen, ¿cierto? Entonces van a jalarlas para sus respectivos lados, esta para aquí y este para aquí, y se va a separar. Ya no va a haber ese cinetocoro uniéndolas, ¿listo? Entonces se empiezan a separar en la anafase las cromatías hermanas y van a migrar a los lados opuestos, a los lugares opuestos de la célula, ¿listo? Entonces, eso es lo que ocurre en la anafase. En la telofase, vamos a observar, ya se encuentran los juegos de cromosomas que van a llegar a los polos de las células y van a optar pues una estructura un poco menos densa. Entonces, ¿qué mencionaba yo?
Cuando ocurre la duplicación, ellos no se forman de una en cromosomas, sino que están como las hebras así largotas de ADN, ¿cierto? De ADN, la información así largota, pura, hebritas, puras hebras. Luego ellos se condensan para hacer pues el proceso de división pues mucho más sencillo. Pero ya cuando estas están separadas desde la anafase, ya empieza el proceso de organización para que se dé la división celular, ¿cierto? Entonces ya ellas optan pues por una estructura menos densa y se forma nuevamente la envoltura nuclear, ¿cierto? Que teníamos anteriormente. Entonces ya se forma la envoltura nuclear, también pues se empiezan a dispersar las partes de las proteínas o de los aparatos que son necesarios pues para cada célula respectiva. Y al finalizar pues va a empezar la fase de la división del citoplasma. Entonces esto ya empieza la fase, así sea como superpuesta, pues por así decirlo, ya culmina la mitosis e inicia la citocinesis. Esto donde lo estamos ubicando en la fase M o la fase mitótica, ¿listo? Que es de separación de ADN y división ya del citoplasma. Entonces, pasamos a la citocinesis. Pues, ¿en qué consiste? En que la célula se divide en dos, ¿cierto? Va a formar dos células nuevas. Y es importante aquí recalcar que ocurre de manera diferente en las células animales y en las células vegetales, que son las células eucariotas, ¿cierto? Las que poseen núcleo. Eh, Primero, pues enfocándonos en la célula animal, esto pues ocurre gracias a la formación de un anillo contráctil, ¿cierto? Que se va a contraer hacia adentro y separa la célula en dos, ¿cierto? Se llama citocinesis contráctil, por eso, por ese anillo. Esta hendidura, pues a medida que el anillo se contrae, forma un surco de división, esto, ¿cierto? Y las células pues pueden partir fácilmente, esas células animales, porque son un poco más blandas. Nosotros ya, bueno, espero que ya tengan como conocimiento de cómo es la estructura de la célula, cómo es la membrana de la célula animal y vegetal. La célula vegetal presenta una pared celular, por lo cual es más rígida, ¿cierto? Mientras que la célula animal, pues la membrana es mucho más delgada, no tiene tantas capas o barreras. Entonces es por eso que la formación de este anillo contráctil con ayuda de fibras, pues es más fácil realizar este proceso de división. ¿Listo? Entonces, mientras que pues en la célula vegetal, esta, como mencionaba, pues son muchísimo más rígidas, dado que presentan pues esta pared celular. Entonces, estas células vegetales se empiezan a dividir en dos, construyendo entre ellas una nueva estructura dentro, pues en el centro de la célula. ¿Sí ven? Entonces aquí, entonces esta era la célula que se había separado. Mire que aquí por lo menos sí nos mencionan pues un tipo de aparato que es las vesículas de Golgi, ¿cierto? De las células vegetales. Y esta estructura que se va a formar se conoce como placa celular, ¿cierto? Placa celular. No sé si se está viendo el puntero, placa celular, ¿cierto? Y pues consta de una membrana plasmática y componentes de la pared celular que ayudan pues a dividir la célula en dos. Entonces así es como ocurre el proceso de citocinesis, a diferencia pues la célula animal de la célula vegetal. Pero al fin y al cabo, ¿qué obtenemos? Pues dos células hijas. Entonces ya pasamos de la parte de la salida del ciclo celular o G0. Entonces, esta salida del ciclo celular o, u optar por el camino de G0, pues va a depender de qué tipo de células son. Algunos tipos de células, como yo mencionaba al inicio de la clase, se dividían rápidamente. Y en esos casos, pues las células de las células hijas que se obtenían, pues ya empezaban su proceso nuevo, es decir, empezaban otra ronda de división celular. Hay unos tipos de células por lo menos que pueden desarrollar ese proceso de división en 30 minutos, en una hora, algunos hasta en un año, eso depende, ¿listo? Pero es importante recalcar que no todas las células pues van a dividirse de una, no todas van a estarse dividiendo.
¿Listo? Entonces eso es lo que pasa con las células hijas. ¿Listo? Entonces hay otros tipos de células que no se dividen tan rápidamente, como por ejemplo las que yo decía que se dividían cada 30 minutos, que es algo rápido. Hay otras que se dividen lentamente o simplemente dejan de dividirse. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no se ve muy bien, entonces lo vamos a dibujar. Esta es la fase G1, ¿cierto? O GAP1. Y puede haber una vía alterna, ¿cierto? Que se denomina G0, ¿cierto? O GAP0. En esta fase, por así decirlo, la célula no se prepara activamente para la adición, sino que únicamente está trabajando, está desarrollando su proceso que necesita. ¿Listo? Entonces, el GO puede ser un estado permanente para algunas, que no se van a dividir más, que no van a tener proceso, mientras que en otros, pues puede reiniciarse este proceso cuando la célula reciba las señales que lo requieran. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de las células que nunca llevan a cabo pues ya esta división celular, que nunca salen de este estado G0, son las células, las neuronas, ¿cierto? Ellas toda su vida van a estar recibiendo y dando señales con ayuda de sus axones. Ellos no van a dividirse más. Su función es simplemente esa. No van a surgir más células, más neuronas, ¿cierto? O hay otro caso de células que no se obtienen a partir del ciclo celular. También está esa otra opción. ¿Y cuáles son esas? Pues son por lo menos estos cigotos, ¿cierto? Que se obtienen a partir de un óvulo y de una célula de un espermatozoide. ¿Listo? Entonces, no todas las células surgen a partir de una célula madre, sino que algunas células pues van a surgir a partir de dos células. ¿Listo? Entonces, la fusión de dos células. Entonces, ese es un tema que podemos ver más adelante. Me interesaría que les quedara muy claro todo el proceso del ciclo celular. No sé si tienen algunas dudas y nos vemos en la siguiente clase. También voy a enviar pues unas pequeñas preguntas como retroalimentación de la clase para que por favor las desarrollen y voy a dejar pues recomendado un libro guía que les va a ayudar muchísimo a entender todo este proceso. De igual manera, si tienen dudas, pueden eh, escribirme o buscarme. ¿Listo? Gracias.